Suena fuerte. Muy buenas noches, mis hermanos. Ya estamos una vez más aquí en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Es un privilegio que nos acompañen una vez más. Siento que hace mucho que no los veo, siento que hace mucho que no estoy con ustedes y de verdad que ya los extrañaba, ya extrañaba estar aquí con cada uno de ustedes. Son una enorme bendición y de verdad, gracias por acompañarnos. Ya saben, vayan compartiendo este video porque hoy tenemos un tema bastante bueno. Y pues bueno, como siempre lo hacemos antes de iniciar, antes de hacer cualquier cosa, les pido que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Padre, mi Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar reunidos, Señor, como un solo cuerpo, Señor. Hoy no venimos a exaltar a ningún hombre, hoy venimos a exaltarte a ti, Padre. A levantar tu nombre, a reconocer que tú eres el único que puede cambiar las cosas, que tú eres el único que puede transformar todo, Señor. Y que todo esto es por ti y para ti, Padre. En tus benditas manos lo ponemos. Te pedimos que en tu gracia, que en tu misericordia tú nos uses, Señor, que ponga las palabras, Señor, para que podamos ser de bendición y de edificación para nuestros hermanos, Padre. No permites que juzguemos, antes, Padre, permite que edifiquemos, Padre. Yo te lo pido en esta hora y te doy gracias por los invitados, gracias por su tiempo, gracias por su vida. Síguelos usando grandemente, te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Dando sus mensajitos, saludamos a nuestra hermana Gina, que ya está conectada, ya la extrañábamos, no había estado, pero gracias por estar aquí. Y sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a los invitados que ya no son invitados, ya son de casa, ya son más de aquí que nada. Así que en un minutito que los pongan en pantalla, les vamos a dar la bienvenida. Gracias, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Están muteados, perdónenme. Ahí está. Listo. Ahora sí. Una disculpa, una disculpa. Bien, gracias a Dios, aquí andamos, dando Qué guerra. bueno, gracias a Dios. Ya se pusieron nerviosos, ya como que ya hasta se les había olvidado quitar el mute. No, no es cierto. Ah, Andamos acelerados, andamos todavía con la energía del día. Así pasa, así pasa. Creo que le decía yo hace ratito a una persona, hasta nervioso estoy hoy del programa. Y no sé, ya tanto tiempo, pero bueno, bendito Dios que aún hay nervios de poder amén. compartir la palabra de Dios. Y bueno, hoy, bueno, ya vieron cuál es el tema, que es un tema bastante fuerte, creo yo. Y me gustaría que iniciaran, hermanos, platíquenos por qué este tema. Yo creo que es algo que vivimos todo el tiempo. Eh, el de, y si jugamos a ser cristianos es principalmente para los que son de casa, pero siempre queremos que alguien se convierta, pero no damos el testimonio. Entonces, si yo juego o creo que soy cristiana y dice la palabra, vamos a basarnos en la palabra, ¿verdad? Primera de Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas nos convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Entonces, agarramos de la palabra lo que nos conviene. Y mientras yo tome lo que me conviene y no hago lo que Dios realmente me está pidiendo, es como estoy jugando a que soy cristiana porque realmente no tengo la convicción de ser cristiana. Entonces, ¿qué pasa para nosotros en este caso que predicamos y les pedimos a los demás que se conviertan de algo que yo no me he convertido? Entonces, Ok. siempre he dicho que el testimonio lo van a dar las personas que están a nuestro alrededor. Y si los demás dicen que yo puedo decir, yo ya cambié y soy bien sencilla y esto y el otro, pero si las demás personas de a mi alrededor dicen otra cosa, entonces yo estoy jugando a ser cristiana. Y mientras yo trate de decirles a los demás, ay, acérquense a Cristo, Cristo es una vida totalmente diferente,
inconscientemente los estoy invitando a jugar el mismo juego que yo estoy siendo partícipe dentro de la iglesia. Ok, bueno, de hecho aquí vamos vamos a tomar varios caminos, porque este tema da para mucho, porque involucran muchas cosas. Hablabas tú de que el testimonio, bueno, los que están a tu alrededor son los que van a dar ese testimonio. Pero ha pasado, y seguramente les ha pasado, que a veces los que están a tu alrededor son los que más hablan mal de ti, aunque tú lo estés intentando. O sea, aunque tú estés buscando dar un buen testimonio, a veces los que están alrededor de ti no hablan mal de ti. Entonces, o sea, ¿cómo puedo yo decir, a ver, dan testimonio de mí los que están a mi alrededor, cuando a veces son los que están en tu contra? ¿Cómo entenderíamos, cómo aplicaríamos eso? Fíjese, pastor, buenas noches a todos. Eh, Muchas veces lo hemos platicado mi esposa y yo, y es lo que somos a lo mejor muy reiterativos, ¿no? Desde que nos dio usted la oportunidad de tener compartir este espacio, que nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, Ujú. este, compartiendo de su palabra, ¿no? Porque Él nos da la oportunidad. Y de cierto es que es lo cristianos que nos sentimos. ¿Por Ok. qué? Porque cuando estamos en la etapa del enamoramiento, ¿no? Hace ratito creo que lo comentábamos, ahora sí que un poquito fuera del aire, ¿no? Cuando estamos en la etapa del enamoramiento, eh, pues es gloria a Dios, Cristo vive, aleluya, ¿no? Pero cuando empezamos a ver a los demás, a los que nos rodean, empezamos, pero es que, ¿por qué él o ella no hacen lo que a mí me mandan a hacer? ¿O por qué él o ella no hacen lo que tendrían que hacer? Y nos empezamos a fijar y es cuando empiezan a ver esas partes, ¿no? Donde decimos, bueno, tú eres cristiano porque le estás agradecido a Dios de lo que ha hecho en tu vida, de dónde te sacó, o eres cristiano porque vienes a una iglesia a criticar, a fijarte en lo que hacen los demás, etcétera, 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 ¿no? Entonces, muchas veces es lo que comentamos mi esposa y yo, el testimonio no lo damos nosotros, lo dan los que nos rodean, ¿no? Voy a hablar por mí. De hecho, creo que ahorita nos está viendo una de mis hermanas, Sí, sanguínea, sí. una de mis hermanas en sangre. Eh, Cuando yo me empiezo a conocer de la palabra, este, pues era, ¿no? A lo mejor en cotorreo, la misma familia, ¿no? Ay, el aleluyito, ay, el hermano de la iglesia, o sea, todo eso, ¿no? Muchas veces, pues es unas bromas que no concientizamos, ¿no? El daño que puedan hacer. Pero bueno, dices, a final de cuentas, yo viniendo de un lugar católico y que sea el único cristiano, pues era a lo mejor de esperarse. Pero muchas veces lo que no vemos es que sí, ay, mira, él antes era le digo yo a mi esposa, ¿no? Antes de conocer de Dios, pues era yo un patán. Ay, antes mi hermano, a lo mejor mi hermana, la que nos está viendo, sí, mi hermano era un patán, ¿no? Mi hermano era un grosero, mi hermano era esto, era el otro. Y gracias a Dios, después de ya casi 11 12 años de ir caminando con Cristo, pues ella misma ha dicho, ¿no? Pues ya sí, sí ha cambiado. O sea, ella sí da el testimonio, o sí dice, mejor dicho, el cambio que yo he tenido. Pero ¿a qué nos conlleva lo demás? ¿A qué nos conlleva que cuando no, esas personas por envidia o por algo, no nos da el cambio? Es, ¿cómo se podría decir? Difícil que una persona que, pues sí, por la envidia, que lo que está haciendo Dios en ti, dé un buen testimonio tuyo. Muchas veces lo he hablado con los jóvenes y no digo que, ay, Dios ha hecho maravillas en mí. Sí las ha hecho, pero a lo que me refiero es yo andarlo divulgando. Ay, miren, antes era así y ahora soy buena persona. Antes era el peor del mundo y ahora no. No, eso sí lo he ido dando. Pero ¿a qué es a lo que hoy les digo a los jóvenes? ¿Qué es lo que envidia la gente de ti? Lo que tienes y con lo que tienes eres feliz. Entonces yo empecé a ser feliz a raíz de que hace 4 años, se los había comentado hace poquito, fue cuando realmente empecé a conocer de Dios, porque hubo muchos cambios en mi vida, mi padre, mi hijo, mi esposa, muchas cosas. Fue cuando realmente, 11 años en la iglesia, pero hace 4 años que empecé a conocer de Dios. Y en esos 4 años
empecé yo a tener una división en personas que estaban a mi alrededor. ¿Pero por qué? Porque empezaron a ver que a los ojos naturales, con lo poco que Dios me fue dando, yo soy feliz. Pero a los ojos de Dios, no, hombre, o sea, me ha dado riquezas a más no poder. Y no hablo de Claro. riquezas materiales ni económicas, sino espirituales, emocionales, estabilidad emocional, estabilidad laboral, una estabilidad económica que sí a veces muchos, pues como todo hombre, como todo ser humano, quisiéramos que, híjole, no, dicen por ahí, cuando vas al restaurante, no fijarte en los precios, sino fijarte en los cortes de carnes finos, ¿no? Pero dices, no Así. importa, yo soy feliz con eso. Entonces, con esas partes hay personas que en un momento decían, ay, no, es que, mira, tú se ve que sí eres hombre de Dios, y tú se ve que sí eres esto, y tú se ve que sí eres lo otro, ¿no? Y hace unos añitos me encontré unas personas que también conocen de Dios y me dicen, ay, dice Luis, ahora sí se te ve que eres cristiano. Pero ese comentario cuando me lo dijeron yo me quedé así de, pues, ¿por qué, no? Entonces sí, pues sí, la verdad que creo que sí en ese momento yo les dije hace 2 años realmente empecé a conocer de Dios pues a raíz de todas mis situaciones. Pero cuando me hicieron ese comentario estas personas, pues, no ha habido una relación como tal cercana como para, vamos a decirlo así, ellos digan, ah, pues sí das testimonio, o yo decir de ellos sí das testimonio. Entonces, muchas veces, por el hecho de esa comparativa, vamos a llamarlo así, pensamos, o, ay, es que nada más Luis está jugando a ser cristiano porque ahora sí se ve que es cristiano, pero no reconocemos que cuando entramos a una iglesia, no somos cristianos. Cuando entramos a una iglesia empezamos a entender la palabra, empezamos a conocer de Dios y lo dice su palabra, de oídas te conocía, Así es. mas hoy mis ojos te ven, te miran, ¿no? Pero esa partecita puede tardar a lo mejor unos meses a partir de que entras a la iglesia, puede tardar años. Y muchas veces no entendemos eso y pensamos que por ir a la iglesia ya somos cristianos y es donde decimos, ah, pues estamos jugando a ser cristianos porque realmente todavía no conocemos de Dios, todavía no conocemos de su palabra. Y yo creo que hasta creo en algún momento usted lo comentó, este pastor, hay quienes pueden llevar 50 años en el Evangelio y aún así todavía no conocen de Dios, todavía no conocen de la palabra y seguimos jugando, ¿no? A que somos cristianos desde hace 50 años. Efectivamente. De hecho, aquí podríamos dividir en dos, pero antes quiero saludar porque hoy tenemos dentro de nuestros hermanos que nos están viendo, hoy tenemos siervos de Dios. Y quiero saludar al pastor Edgar Velázquez, Dios le bendiga, al apóstol Genaro, Dios le bendiga, al pastor Moy, Dios le bendiga, un abrazo hasta Veracruz, le mandamos un fuerte abrazo, esperamos pronto tenerlo nuevamente por aquí. Y bueno, les decía que quería dividirlo en dos porque de lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, hay veces que te cuesta trabajo el caminar en Dios como parte de un proceso, vamos a llamarle así, genuino, ¿no? Pero hay veces que es porque nosotros no queremos soltar. A veces involuntariamente, voy a llamarlo así, que no estoy tan seguro que sea involuntario, jugamos a ser cristianos porque pues a lo mejor tú quieres, pero no, hay cosas que te atan. Pero muchas veces, y la mayoría de los cristianos, sobre todo los de años, lo hacemos muy consciente. O sea, jugamos a ser cristianos conscientes de lo que estamos haciendo porque ya sabemos que está bien, que está mal y muchas veces lo seguimos haciendo. Muchas veces a pesar de que sabemos que no debemos de hacer, vamos y lo hacemos. Y aquí es donde quiero encajar la pregunta que nos manda nuestra hermana Sarita, que dice, ¿qué significa realmente ser cristiano? Y pone ella, decirlo o vivirlo. Algo que hablábamos hace 8 días, hace 15 días, perdón, era esta parte del Evangelio se vive. O sea, el Evangelio no es una religión, el Evangelio no es un pensamiento, el Evangelio es algo que se vive. Y entonces eso determina si eres un verdadero cristiano o no.
Pero antes de llegar a esta conclusión, yo quiero preguntarles, ¿por qué jugamos a ser cristianos? Y vamos a hablar de los que lo hacemos consciente. ¿Por qué jugamos a ser cristianos? Bueno, aquí para empezar, tendríamos que saber lo que es ser cristiano. Entonces, dentro de lo que cabe, sí vamos a contestar un poquito de la Estoy de pregunta de acuerdo. Eleonor, ¿verdad? Y es alguien que dice, significa creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, el Mesías, pero es seguir sus enseñanzas. Entonces, un discípulo es un seguidor de Cristo, ¿no? Por lo tanto, hay veces que decimos, quiero conocer de Dios porque quiero que haga algo por mí, más no que haga algo en mí. Ok. Cuando Dios hace algo en mí, empieza a obrar en mi interior primero. Entonces muchas veces es algo que no reconocemos. Para empezar, ni siquiera reconocemos que tenemos necesidad de Dios. Nosotros nos basamos siempre en llegamos porque tenemos un problema, porque queremos que nos sane, porque queremos que nos restaure económicamente, porque a veces no hay un trabajo, o sea, vemos lo externo. Pero para que haya un problema externo significa que primero tuvo que haber un problema interno. Entonces, un cristiano es un seguidor de Dios, alguien que sigue sus enseñanzas, alguien que ya tiene los frutos del Espíritu Santo, alguien que sabe amar, alguien que ha sabido perdonar, porque Cristo lo ha hecho, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos enfocamos más en lo que las personas hacen, en lo malo que hacen, pero ¿por qué no nos enfocamos en lo bueno que tienen las personas? Entonces, Ok. desde ahí también ya estamos jugando a ser cristianos, porque nos la pasamos juzgando, atacando solamente lo mal que están haciendo. Y no, o sea, nosotros llegamos con Cristo porque teníamos necesidad de Él, porque ya habíamos sido desechados del mundo. Y es muy complejo esto porque casualmente llega alguien a la iglesia porque ha sido desechado del mundo y sorpresa, en la misma iglesia también te desechan porque te dicen que ya eres un pecador, un inconverso, ya lo sabemos muchísimos, ¿no? Entonces, al final de cuentas estamos jugando a ser cristianos porque alguien que es cristiano sabe que eres pecador, sabe que te equivocas, pero aún así te va a recibir con los brazos abiertos, porque dice la palabra que si 7 veces cae el justo, siete Siete veces Dios lo va a veces. levantar. Así es. Entonces, hubo alguien que hace poco se lo mencioné Mm. y me dijo curiosamente, ¿y si no soy justo? Dije, bueno, eso es Oh, algo que yo no lo voy a decir, es algo que tú solito tienes que analizarlo. Y en el proceso, o sea, en el proceso, Angélica no es la que inició hace 15 años. Dios no me estaba viendo en ese entonces como una pecadora, Dios me estaba viendo como su obra ya terminada. así es. Entonces, nosotros, cuando llega alguien a la iglesia, los vemos pecadores, pero no vemos como lo que Dios puede obrar, no, ya ni nosotros, lo que Dios puede obrar en ellos, lo que Dios ha hecho en ellos porque ya lo hizo en nosotros. Y si aún nosotros siendo pecadores, Dios nos ha ido restaurando, nos ha ido sanando, pero también nos ha ido perfeccionando. Eso no nos hace santos, nos hace cada vez más hijos de Dios. Y si nos hace más hijos de Dios, significa que nosotros tenemos que ser más como Él, recibir a las personas con los brazos abiertos, no, no, no sanar las heridas porque eso es algo que Dios lo hace, pero sí entender un proceso que a lo mejor ellos no están entendiendo, pero que nosotros ya vivimos. Por ende, a nosotros nos va a tocar llorar con ellos, reír con ellos. Cuando uno está cansado, pues levantarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué jugamos a ser cristianos? Porque la palabra dice que tenemos que amar a todos. ¿Y cómo nos Ujú. cuesta trabajo amar? Desde ahí ya Ok. estamos jugando, porque también la palabra dice que el amor es la base fundamental para todo. Ok, acabas de tocar un punto muy importante. Eh, Explicaste, creo yo, correctamente lo que significa ser cristiano. Ser cristiano es ser seguidor de Cristo, ser imitador de Cristo. Por lo tanto, es vivir como Él vivió, hacer sus acciones, comportarnos como Él, ¿no? Un imitador hace exactamente lo mismo que hizo al que está imitando en este caso. Aquí la pregunta es, em, yo les decía, ok, si somos cristianos, ya no vamos a hablar de tiempo porque sabemos que puede ser desde alguien que
que lleva un mes hasta alguien que lleva 20, 30 años. Pero ¿por qué nos cuesta tanto el vivir el Evangelio, el ser imitadores de Cristo? Tú hablabas del amor, ok, ¿por qué nos cuesta amar? Si se supone que ya debería de estar en nuestra naturaleza, si ya debería de estar en nosotros, ¿por qué seguimos fijándonos? No, es que en la iglesia no cantan, es que en la iglesia no hacen lo que yo quiero, o por qué en la iglesia no me dan lo que yo quiero, o sea, ¿por qué seguimos con eso a pesar de que pasan los años? Pasan las generaciones, vemos lo que hace Dios. Es más, hoy podríamos decir, a lo mejor si tú quieres, decimos, Cristo ya está cerca. ¿Por qué a pesar de eso podemos darnos el lujo de seguir jugando a ser cristianos? Fíjate, pastor, ¿te acuerdas que hace ratito hablábamos del libro que comentábamos? Ajá, ajá. Y ahí precisamente habla de esa parte, del yoyismo, ¿no? El muy conocido Ok. yoyismo. Ujú. Este pastor de este libro que comentábamos hace ratito, y te lo estaba comentando, era, ¿no? En esa parte que como los demás no adoran a Dios, los demás no le oran a Dios, los demás no alaban a Dios, los demás no hacen para con Dios lo que yo hago, entonces están mal ellos, porque lo correcto es como yo lo hago. Y en este libro de que comentamos hace ratito es un testimonio, ¿no? De este pastor, que él, de un testimonio muy fuerte, conoció a Dios en la cárcel, a él, por su necesidad, tuvo ese encuentro con Dios en la cárcel. Lo conoció de una forma muy diferente a como él, el pastor, se lo dio a conocer a sus hijas, a sus hijos y a su esposa, ¿no? Entonces, él decía, pero ¿cómo es posible que yo, un delincuente, cómo es posible que yo, un narcotraficante, cómo es posible que yo, una persona que hacía droga, Dios me cambió? Oye, tú has tenido una vida más fácil, ¿por qué no te cambia a ti? Es que tú no le oras como yo le oré, es que tú no le alabas como yo le alabé. O sea, sí, todos podemos cambiar, o nos puede cambiar, perdón, mejor dicho, Dios, pero conforme a nuestra necesidad. Y tenemos un chiste, mi esposa y yo, que cuando yo le pido, no sé, dame un beso o dame un abrazo, y va y me lo da, le digo, no, así ya no vale porque no me lo estás dando de corazón, ya fue por compromiso, ¿no? Entonces, yo creo que así es con Dios. Yo creo que si mi esposa, cuando yo la conocí como amigos, me hubiera dicho, vente, te invito a la iglesia y mira, vas a cambiar y Dios te va a ayudar y esto y el otro, yo pienso que conforme a mi pensamiento en aquel entonces, ahorita no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque yo me Ok. hubiera acercado por compromiso a Dios, porque hubiera jugado a que, bueno, está bien, voy a ser cristiano. Pero ¿cuánto tiempo hubiera durado en esa parte? ¿Por qué? A ver. Porque, y no lo hacía por quedar bien con ella, sino porque tanto me estuvo, dice y dice, hazlo como yo, que pues, no es lo que yo buscaba y mejor me voy. En cambio, yo tuve mi necesidad, solamente Dios y yo sabemos por qué me acerqué, vamos a ponerlo de esa forma, y el día de hoy sí ya llevo 12 años de congregarme en una iglesia y 4 de realmente conocerlo. ¿Por qué? Porque fue conforme a mi necesidad y no conforme a la necesidad que tuvo mi esposa, el motivo por el cual me pude haber acercado o alejado de Dios en su momento. Entonces, es esa parte, ¿no? Donde a veces no entendemos que no se trata de hacerlo como los demás lo dictan. No hay un manual en el que diga, para ser cristiano tienes que orar tu primer mes, 5 minutos, tu segundo mes, 20 minutos. No, es conforme a la necesidad. Y es muchas veces la situación, ¿no?, que tenemos con los jóvenes. "Ay, es que ¿por qué no se acercan a Dios? Es que ¿por qué esto? ¿Por qué el otro?". Porque de alguna forma, si nos ponemos en el lugar de cuando fuimos jóvenes, pues mientras más nos dicen, menos hacemos. Y mientras más a fuerza lo hacemos, menos entendemos. Y es en la parte donde, pues bueno, yo voy a ir a la iglesia porque me dicen, no porque me nazca, no porque yo entienda que tengo una necesidad. Entonces esa es la parte donde lo que decía, no entra el yoísmo. Porque muchas veces podemos tener un mes o 30 años en el Evangelio y seguimos en esa parte porque nos estamos fijando en que los demás no hacen lo que yo hago. Los demás no adoran a Dios como yo lo hago. Y no nos fijamos que lo importante es que yo le tengo que demostrar mi amor a Dios, mi compromiso a Dios y que los demás van a tener su proceso. ¿Por qué? Porque si yo obligo a los demás,
como lo que les digo, el chiste entre mi esposa y yo, Ujú. si yo obligo a los demás a que crean en Dios como yo lo hago, no se van a acercar a Dios de corazón, lo van a hacer por un compromiso o forzados por lo que yo les estoy diciendo. Y los estoy obligando a jugar a que son cristianos. Y va a llegar un punto en el que ya me aburrí, agarro mi pelota y me voy. Exacto. Eso es un buen punto, es muy cierto. Yo les decía en alguna ocasión a la iglesia, el problema de muchos es que llegamos por una necesidad. O sea, no llegamos porque conocimos a Dios, sino llegamos en una necesidad. Y Dios responde a la necesidad y lejos de decir, bueno, ya Dios respondió a mi necesidad, ahora voy a buscarle a Él. Normalmente es, ok, pues ya resolvió mi necesidad, pues me gustó, me quedo. Y ya, no pasa nada. Y no hay como que, lamentablemente muchas veces en la iglesia nos falta eso también, en el enseñarles a los nuevos a que busquen de Dios, a que conozcan a Dios, que continúen ese proceso. A veces es, ya viene, ya perfecto, ya estamos del otro lado. Y no vemos todo el camino. Perdónenme, hoy están participando los hermanos y quiero tomarlos en cuenta para que después sigan participando. Nos dicen por aquí, Salmo 139, 23. Uy, espérenme que se me perdió. Dice, escudriñadme, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Bueno, eso sería un ejercicio fabuloso para que cada uno pues veamos lo que hay dentro de nosotros. Y después dice, la verdadera posición no se demuestra solo con palabras, y nos da Mateo 7:16 que dice, ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno, son como las espinas que solo te hieren. Bueno, esta es una manera también de reconocer a alguien que no está dando testimonio. Y al último nos escribe nuevamente nuestra hermana Sarita que dice, ¿por qué a muchos jóvenes les cuesta vivir su fe con autenticidad? Me parece una pregunta muy buena, que si no mal recuerdo, por ahí más o menos se la lancé yo hace 15 días a alguien, no recuerdo a quién, pero me gustaría escucharlos y ahorita yo doy mi opinión. Amén. Dice, ¿por qué a muchos jóvenes les cuesta vivir su fe con autenticidad? Creo que, y no solamente a los jóvenes, pueden haber personas de 40 años en el Evangelio y aún así no hay una autenticidad. Y volvemos a lo mismo. Creo que está conectado el apóstol, para que no se haga chismes. Algo que he aprendido con él y que he visto, o sea, lo he aprendido no directamente de él, sino yo lo he visto, que a veces, si el apóstol dice, yo le oré de esta manera a Dios y a mí me funcionó, automáticamente la iglesia quiere a veces orar de la misma manera pensando que van a recibir lo que a él le funcionó, Ujú. pero no entendemos que los procesos son totalmente diferentes, Así es. los tiempos son totalmente diferentes. Hay algunos se les aceleran, a otros se nos Los atrasan un poquito. propósitos también son Exactamente, diferentes. ¿no? O sea, todo. Para empezar, tenemos que ver esa parte, ¿no? Entonces, nos frustramos si yo podría decir, es que yo me hinco de la misma manera que el apóstol lo hace, yo oro con el mismo ímpetu con el que el apóstol lo hace, yo digo las mismas palabras que el apóstol hace, ¿y por qué no me funciona? Y dice, ¿por qué les cuesta vivir su fe con autenticidad? Por eso, porque estamos imitando lo que alguien dice, lo que alguien hace. Y aclaro, no estoy diciendo que en este caso, yo puse el ejemplo del apóstol, que esté mal lo que él haga, sino es su relación de él para con Su Dios, necesidad. es su necesidad de él para con Dios, él ya tiene una relación, una conexión con Dios. Y yo creo que usted como pastor tiene una totalmente diferente a la de su Así. iglesia, ¿no? Inclusive hasta como iglesia son totalmente diferentes. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que a los jóvenes y a muchos adultos no nos gusta ceder el control. Y cuando hablo de ceder el control es no a un hombre, ceder el control a Dios.
Sí, yo lo reconozco, cuando recién empezamos de casados, me costaba trabajo cederle en ciertas decisiones el control a mi esposo. Y yo sentía así, sí, ya lo superamos, tú tranquila. Seguimos Comercial, orando. pausa comercial. Y era así de, tengo que hacerlo yo para que funcione. Tengo que hacerlo a mi método para que funcione. Y aclaro, algunas ocasiones me sigue costando trabajo. Entonces, tengo que aprender a cederle el control a Dios para que sea Dios quien tome el control de mi vida. Dice la palabra, tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, los jóvenes no van a aprender a vivir una fe en Cristo hasta que no aprendan a ceder el control directamente con Dios, hasta que Amén. no aprendan a buscar su propia relación, no por lo que al apóstol le funcionó, no por lo que a los líderes les funcionó, sino el que yo tengo que estar en una comunión con Dios para tener una conexión diferente. Así es, efectiva. De hecho, hoy lamentablemente se da mucho más, sobre todo con estos pastores que son muy virales, que aparecen en redes sociales con números tremendos. Yo he visto, sobre todo después de pandemia, ver que es, hoy, no sé, por decir un nombre y no desprecio a ninguno, son siervos de Dios y Dios tienen su trato con Dios. Pero por ejemplo, hoy siguen a Juan Carlos Harrigan y al rato ya no les gusta y entonces brincan a otro y luego algo ya no les gusta y brincan a otro y luego ya no les... Y entonces estamos en eso solamente queriendo copiar lo que otros hacen sin tener una relación. Yo les digo en la iglesia, mira, hay veces que en situaciones de algunos miembros de la iglesia, por gracia y misericordia de Dios, Dios me permite tener la respuesta antes. Y les digo, yo ya sé la respuesta, pero ora a Dios, ora que Dios te lo diga a ti, porque tú eres el que tiene que pagar el precio. ¿Y qué pasa? A veces no queremos pagar el precio, queremos que nos digan qué hacer, pero no queremos pagar el precio. Ahora, ¿eso qué demuestra? Demuestra una falta de identidad. No hay una identidad. Aquí de lo que mencionaba nuestra hermana Angélica, quiero recalcar, el apóstol Genaro es su pastor, pero también es mi pastor. Y aunque vamos a hablarlo así, en la genética espiritual tenemos cosas parecidas, no quiere decir que todo lo vamos a hacer igual. ¿Por qué? Porque aquí ya hablamos de que hay procesos, como bien decían. Cada uno ha vivido circunstancias diferentes. Habrá cosas que nos pareceremos, pero hay cosas que no va a ser así. ¿Por qué? Porque cada uno, o sea, yo no puedo, por más que quiera, yo no puedo predicar como el apóstol. Yo no voy a predicar como el hermano Luis. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su identidad. Y cuando tú entiendes tu identidad, no estás buscando imitar. Aprendes lo que tienes que aprender, pero en esas diferencias aprendes que el ser diferente no te hace mejor o peor, simplemente te hace diferente. Y tú vas a dar lo que tengas que dar de acuerdo a lo que Dios te ha dado. Ahora, la mayoría de los jóvenes, y lo digo porque yo llegué a Cristo a los 12 años, en una época de la secundaria, donde tienes toda la presión, pues te cuesta vivir tu fe con autenticidad, pues porque no tienes esa identidad, te da pena que digan que eres cristiano, que no bailas, que no tomas, que no fumas, que no haces esto. Y lamentablemente, como no tenemos establecida esa identidad, crecemos como cristianos faltos de identidad. Y entonces por eso hay adultos que llevan años en el Evangelio y siguen avergonzándose del Evangelio. Les da pena, no tienen esa libertad, esa autenticidad de caminar en Cristo. Entonces nos damos cuenta que como en la vida, en las cuestiones espirituales también, si no arregla las cosas desde el principio, va creciendo, pero va creciendo con problemas.
Y entonces, y con limitaciones en este caso. Entonces, por eso es importante que como cristianos tengamos una identidad definida. Somos hijos de Dios, hijos de Dios. Y va a haber cosas que nos van a unir, va a haber cosas que nos van a marcar una diferencia. Pero lo único que pasa o que marca es esa diferencia de cómo Dios trabaja con nosotros. No diferencia de que tú eres el bueno y yo soy el malo, no. Solo la manera en que Dios trabaja con nosotros. Amén. Fíjese, pastor, que precisamente de eso me estaba acordando ahorita, ¿no? Precisamente. Una disculpa, apóstol, pues es que ahora lo pusimos a usted, ¿verdad? Pero me acuerdo precisamente entre todas las características, ¿no? Que mencionó mi esposa referente al apóstol, eh, le hizo falta a lo mejor para mí, que él es una persona totalmente que tiene la disponibilidad para con Dios. Así es. Y digo, a lo mejor no se vea, pero no me regaña el apóstol, es parte de lo que él muchas veces nos ha platicado, que él cuando habló Dios a su corazón y le dijo, ¿sabes qué? Para que me sigas y tengas todo y no te preocupes, tienes que dejarlo todo, tu trabajo y entregarte totalmente a mí. Y él tuvo esa disponibilidad, ¿no? Así es. O sea que honestamente muchos, bueno, al menos hablando yo por mí, si a mí a lo mejor ahorita Dios me dijera, deja tu trabajo, deja todo, yo voy a proveerte a ti y a tu familia, no voy a decirles así de, ah, sí lo hago de primera, porque honestamente eso sería falso. Y no porque no tenga yo la disponibilidad, sino porque en mi temor natural de hombre, y así de híjole, y mi esposa y mi hijo, bueno, me van a decir muchos, pues que no confías en Dios. Sí, claro que confío en Dios, pero también no dejo de ser humano. Y esa es la característica, como lo decía usted, como lo decía mi esposa, que nos hace diferentes a cada uno. ¿Por qué? Porque sí podemos ser hijos espirituales del apóstol, y posiblemente muchos de sus hijos espirituales tengan esa disponibilidad a dejar las cosas, muchos otros no, como el papá, ¿no? Como él nos lo ha enseñado, el apóstol. Pero eso no significa que la situación, la necesidad que tuvo el apóstol en su momento, como lo dijo mi esposa, por más que oremos de la misma forma, con las mismas palabras, es lo que muchas veces hemos dicho, ¿no? Con todo respeto para todas las demás religiones, algo mecanizado, algo que es una oración, un Ave María, un credo, lo que comentábamos en algunas ocasiones, eso no está plasmando mi necesidad como persona, no está plasmando mi necesidad como ser humano. Eso que es lo único que está haciendo, pues es una oración repetida de todos. Entonces, Eso. todos, todos somos totalmente diferentes. ¿Y cómo es que jugamos a ser cristianos? Precisamente por esa parte, ¿no? Donde, a ver, yo voy a intentar replicar lo que mi padre espiritual hace para que me vaya igual de bien que le va a él. Pero para empezar, por eso decía, discúlpeme, apóstol, para empezar, yo debo de reconocer que no tengo la disponibilidad como la tiene él para dejar todo y abandonarme totalmente a Dios. Muchos no hacemos eso. Entonces, Exacto. por ahí yo empezaría a fallar, porque no puedo ser como él, porque no tengo esa característica de él, porque no estoy dispuesto a hacerlo, porque me da miedo, porque no quiero, no sé, por muchas cosas. Entonces, ¿a qué voy a qué voy a una iglesia? Le decía yo hace poquito a mi esposa, cuando todos vamos a un trabajo o cuando vamos a la escuela, ¿cuál es la intención de ir a la escuela? Aprender e ir subiendo de grado, ¿no? Poco a poco hasta que llegas a la carrera y te titulas. En un trabajo, por lo menos yo lo veo así, a un trabajo así entres en el puesto más bajo, lavalosas, barrendero, limpieza, lo que sea, la meta cuál es ir subiendo poco a poco, ¿no? No quedarte en un solo lugar. Y en la iglesia les digo yo a los jóvenes, es lo mismo. No se trata de que nada más vengas cada domingo a sentarte, oír la palabra, más no escucharla y quedarte sentado. Se trata de que vayas creciendo, de que busques forma de ir haciendo crecer Así o es. crear un ministerio, de ir sirviéndole a Dios, de no nada más quedarte sentado a fingir que escuchas la palabra, porque si realmente la escucháramos, yo creo que todos los que estamos ahí ya hubiéramos hecho algo más allá de solamente ir los domingos a fingir que Efectivamente. escuchamos la palabra. Entonces, le digo yo a mi esposa cuando estábamos platicando de este tema en la mañana, pues yo digo que esa es una de las cosas que nos delatan de entrada. Entonces, si eres cristiano
o estás jugando a que eres cristiano, porque yo no te veo un crecimiento, porque yo te veo que cada domingo estás ahí. Dice, a lo mejor muchos dirían, pues sí, pero imagínate una congregación hay congregaciones, ¿no? De miles de personas. ¿A poco miles de personas van a estar sirviendo a Dios en distintas cosas? Pues claro, digo, claro que se puede. La Así cuestión es es. que muchas veces no queremos porque nos obligan o porque nos sentimos obligados o porque nos sentimos comprometidos, por lo que sea, por lo que dijo mi esposa, principalmente para mí es uno de los motivos, ¿no? Me acerco porque necesito que Dios haga un milagro en mi vida. Como Así usted lo es. dijo, lo hizo, qué bueno, aquí me quedo. Pero no soy consciente de que si lo hizo y aquí me quedé porque me hizo ese milagro, bueno, después van a venir muchos procesos que ya no me van a gustar. Entonces, como ya no me van a gustar y como muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Tenemos el pastor que necesitamos, más no el que queremos. Y muchas veces Yes. no nos gusta cómo nos habla nuestro pastor. Ah, no, ¿sabes qué? No, esto no es lo que yo esperaba, ya mejor me voy. Y bien fácil, nos desprendemos de Dios sin estar conscientes de las consecuencias que eso va a traer. Pero ¿qué pasa Efectivamente. cuando empezamos a ser conscientes de que me hizo mi milagro o me ayudó en la necesidad que tenía para cuando empecé a conocer de él y voy a permanecer? Y empiezo a escuchar, vamos a decirlo así, los testimonios de los demás hermanos, de los mismos pastores que han pasado por muchísimas cosas, aún conociendo de Dios, han tenido muchísimas situaciones, pero de cada una de ellas han ido aprendiendo, han ido creciendo, se han ido alimentando, han ido madurando y dice uno, ah, yo quiero eso. Entonces, para tener eso, pues tengo que aguantar todo lo que ellos han platicado que les ha Exacto. sucedido. Entonces ya es decisión mía para entonces no estar jugando a ser el cristiano y mejor serlo. Y como lo dijo usted, no nada más platicarlo, sino vivirlo. ¿Y Ah, vivir cómo? Vivir precisamente en el testimonio que van a dar los demás del cambio que ha hecho Dios en mí. exactamente. Acabas de decir algo muy importante y no sé cómo decirlo. Miren, yo creo que tenemos que entender, como lo decíamos hace rato, que cada uno vive un proceso diferente. No es para todos igual. Tienes hermanos, ¿verdad, Luis? Hermanas. ¿Cuántas? Hermanas, dos. Dos. Bueno, contigo son tres. ¿Los tres Ujú. son iguales? No, para nada. Hermana Angie, ¿tiene hermanos y hermanas? Sí, ¿Cuántos? 4. ¿Y son iguales? No, No. Yo tengo, conmigo somos 9. resumido. Y no somos iguales. No somos iguales. Porque cada uno tiene su identidad. Recibimos la misma educación, recibimos el mismo conocimiento, recibimos lo mismo de nuestros padres, las mismas oportunidades. Pero cada quien hizo lo que quiso, lo que pudo con eso que recibió. ¿Por qué? Porque entró su manera de pensar, entraron muchos otros factores, entró su identidad. ¿Por qué saco esto? Porque a lo mejor si a mí se me hubiera presentado una oportunidad que a uno de mis hermanos se le presentó, pues a lo mejor yo hubiera dicho con los ojos cerrados sí, y a lo mejor otro hubiera dicho no. ¿Por qué digo esto? Tú decías ahorita, si Dios te dijera, deja todo, y sí, y sígueme o sírveme, no recuerdo qué palabra usaste, dices, híjole, pues como que lo dudaría. Y no es que estés mal, no es que seas del diablo, simplemente el tiempo que estás viviendo, el proceso que estás viviendo, todavía no te lleva a eso. Te va a llegar a llevar en algún punto. Por ejemplo, yo apenas, no hace mucho se lo decía al apóstol. A él la palabra que le dieron fue, tú no vas a trabajar, tú no vas a tener dinero, por los que ores, Dios te va a bendecir y a ti no te va a faltar nada. Y yo le decía, si hoy me dice a mí eso Dios, yo le digo dónde firmo. No lo dudo. O sea, yo quiero eso. Pero es porque ya he tenido que vivir un proceso para poder hoy tomar esa decisión. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Vivir por fe cuesta, no es nada fácil. Y decíamos, tenemos a varios pastores hoy conectados. Ellos nos podrían dar, dicen por ahí, fe y legalidad
de que vivir por fe no es fácil, cuesta y cuesta demasiado. ¿Por qué di todo este preámbulo? Porque tenemos que entender que ser cristianos es eso, vivir por fe. Que ser cristianos es estar caminando por donde nadie más quiere caminar. Es increíble que hoy sigamos como cristianos sin enseñarle a los nuevos creyentes, incluidos niños y jóvenes, que ser cristiano es ir contra la corriente. Yo personalmente he escuchado a cristianos decir, hubo uno que dijo, yo quiero que mi hijo sea un junior. Yo no quiero que mi hijo sufra discriminación. Yo no quiero que mi hijo lo hagan a un lado porque es cristiano. Quiero que mi hijo haga todo lo que hacen los demás niños. Cuando un cristiano tendría que preparar a su hijo para luchar contra la corriente desde la escuela, desde sus amiguitos. Pero ¿cómo un joven va a buscar a Dios con todo su corazón, vivir en autenticidad su fe? Pues ni los adultos lo estamos haciendo, ¿no? Sí, es complejo a veces, porque algo que tenemos todos, que no somos empáticos con las demás personas. Entonces vamos a hablar obviamente desde nuestro punto de vista, más no Exacto. desde, supongamos, alguien más vive una situación y o sea, opinar desde la situación de esta persona, ¿no? Entonces siempre voy a decir así como que yo voy a hablar desde donde yo he vivido, porque no puedo opinar más allá. Pero el ser empático también es el que Cristo dio la vida por todos, no solamente por mí, no solamente yo tengo algo especial, por así decirlo, que me hace diferente a los demás. Si nos ponemos a pensarlo, Cristo dio su vida por todos nosotros. Entonces, Exacto. todos nosotros tenemos un compromiso con Cristo. Que no lo Así es. veamos desde esa manera, pues ya es totalmente diferente. El que nos haga diferentes a todos es porque nos hace partícipes de un cuerpo. Todos tenemos diferentes funciones, eh, hacemos diferentes cosas, pero que todo, dice, todo es por Él y para Él. Entonces, al Amén. final de cuentas, nuestro único propósito es glorificar el nombre de Dios, acercarnos a Él, y yo creo que mientras más cerca estemos de Él, más transformados vamos a ser. Así Tenemos es. a Santi. No podemos hablar, mi esposo y yo, acerca mucho de ese tema, puesto que no ha llegado el caso todavía. En cuestión con Ok. Santi, su educación, a lo mejor yo le puedo enseñar, le podemos enseñar nosotros a ora por las personas, ¿no? Cuando recibes un regalo, da gracias, gracias a Dios y cosas así. No le ha tocado a Santi el tener que tener un enfrentamiento de fe contra alguien más o que lo Ujú. discriminen por esta situación, ¿no? El, la semana pasada tuvimos su posada, ¿verdad? En la escuela. Y nos tocó, y me gustó esa parte, ¿no? Santi es alguien que es medio cohibido. Ujú. Entonces, algo que me llamó la atención, que cuando iban a comer ellos, nos agarra de la mano y empieza a orar. Y sí vi que muchos papás nos vieron raro. Dije, bueno, pues la maestra sabe que somos cristianos y algunos papás ya se habrán de haber dado cuenta, ¿no? Ujú. Entonces, si nosotros le decimos a Santi, no, Santi, eso no se hace en público, pues desde ahí ya le estamos metiendo así como Exacto. que, entonces somos cristianos de la secreta, ¿no? Entonces, yo creo que no es marcarle, y hasta para con nosotros, no es marcar las cosas de, voy a orar en voz alta para que todos oigan. No, voy a decir que soy cristiana para que todos sepan, sino en pequeños pasos que vamos dando en nuestra vida, se tiene que marcar una diferencia en nosotros, se tiene que Así marcar es. que somos diferentes, no porque lo esté pregonando a todo San Agustín, a todo el mundo, sino porque dicen, tienes algo diferente, piensas de una manera diferente, actúas de una manera diferente. Y algo que todos los cristianos tenemos, que nos da por juzgar, cosa que Así no es. deberíamos de hacer, ¿no? Entonces, Exactamente. eh, si hablamos de entre ser empático y juzgar, ¿por qué lado nos vamos la mayoría? Nos vamos por el El lado juzgar. de,
yo sé lo que le va a pasar, ¿no? Y dices, sí, pero déjalo, pues es su proceso, ¿no? Entonces, eh, el ser empático en este aspecto y el vamos a jugar a ser cristianos. ¿Y por qué repetimos tanto esta palabra? Porque si nos damos cuenta a lo largo de nuestro camino, y no solamente nosotros, todos analicémoslo lo que lo estamos viendo, ¿cuántas veces en los 5, 10, 15, 20 años que llevamos siendo cristianos, cuántas veces hemos jugado a que somos cristianos? ¿Cuántas veces hemos juzgado porque nos sentimos con la autoridad por ser cristianos? Exacto. Entonces, desde ahí ya estamos jugando, porque dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y Dios nos va a dar a elegir el camino que quieramos llevar, pero también Dios nos va a decir, pero también te va a tocar vivir las consecuencias de lo que tú mismo elegiste. Así es. De hecho, un problema entre cristianos o con cristianos es que a veces nos creemos moralmente superiores y creemos que ser cristianos te da la autoridad para hablar de los pecados de los demás. Hace un tiempo me habló un pastor para hablarme mal de otro pastor y yo le decía, mira, pastor, dale gracias a Dios que te permite ver la desnudez de este pastor, porque Dios quiere que seas de bendición. Ora por él. Pídele a Dios que abra sus ojos para que no cometa lo que tú dices que comete. Ora por él. Pídele a Dios que Dios lo restaure, porque es bien fácil hablar de lo que otros hacen, pero ¿cuántos podemos decir, híjole, yo estoy peor? Y a veces lo estamos, sinceramente. A veces estamos en una situación peor, pero es más fácil señalar, es más fácil criticar. Lo que decía nuestra hermana Angélica, ¿cuánto estamos dispuestos a ser empáticos? Híjole, no sé, vi al hermano tomando, pues voy a orar por él, voy a ver qué necesita, en qué lo puedo apoyar, ¿no? Eh, Decíamos, creo que hace 15 días, para muestra un botón, ¿no? Las redes sociales, cómo cosas de cristianos nos atacamos y nos destruimos, en lugar de decir, ¿cómo puedo sumar? O sea, ¿cómo puedo aportar yo para marcar una diferencia? Cuando yo llegué a Cristo y empecé a conocer a Cristo, mi pensamiento fue, quiero hacer algo grande para que todos conozcan a Cristo. Y por eso es que me he metido en tantos problemas, incluyendo la radio, porque siempre he dicho, algo tenemos que hacer. Quiero que al menos digan, pues a lo mejor no hizo nada, pero mira, hizo esto. Y lo intentó si tú quieres, pero buscó una diferencia. Y yo creo que es a veces lo que nos falla. Perdemos el tiempo en estar viendo lo que otros hacen, cuando en lugar de decir, yo qué puedo sumar, yo qué puedo aportar. Amén. Y eso es muy cierto, pastor. Eh, digo, no me gusta ya poner como ejemplo, ¿no? Ya pusimos al apóstol, ¿verdad? Muchas ocasiones en esta noche. El apóstol ya El suéltelo, apóstol ya Ya suéltelo se también. desconectó, dijo, hablan mucho de mí. Y bueno, hace ratito, ¿no? Decía usted, pastor, pues a lo mejor la forma en la que yo diría, ¿no? Ahorita, y usted lo plasmó muy bien, eh, se me complicaría a mí ahorita decir, sí dejo todo para seguir a Cristo, y usted lo dijo, y de eso estoy consciente, ¿no? Que todavía no llega ese tiempo para mí, y Así cuando es. llegue, yo sé que como dice usted, sin pensarlo, órale, ¿no? Le decía yo a mi esposa ese salto de fe que todos Ujú. necesitamos. Pero ¿qué es lo que yo hablo mucho con los jóvenes? Me gusta ser un tanto transparente porque tampoco se vale mostrarles o fingir algo que no soy, Claro, algo que no no somos estoy haciendo. superhéroes. Exactamente, porque usted, tanto mi esposa como usted lo acaban de decir, muchas veces los cristianos nos sentimos superiores a los de allá afuera y se Ujú. nos olvida que nosotros venimos de allá afuera. Así es. Se nos olvida que muchas veces estuvimos peor que muchos de allá afuera, pero como ya estamos siendo cristianos, entonces nosotros tenemos la verdad de la vida, nosotros tenemos la verdad de todo, y se nos olvida esa parte. Entonces yo con los jóvenes trato de, a ver, yo los entiendo, no es fácil, porque
nuestra forma de pensar es diferente cuando somos adolescentes a cuando ya tenemos una responsabilidad, cuando Así ya es. tenemos una necesidad, cuando ya tuvimos un proceso muy difícil y vemos la vida desde otro ángulo, donde sabemos y entendemos que hay un ser superior, un ser divino, un Dios vivo, que es el único que nos puede ayudar. Pero mientras no llegamos a esa parte, como usted lo dijo, no, difícilmente como adolescentes lo entendemos. Entonces, ahora que yo estoy de este lado, ¿qué es lo que pasa? Yo le soy obediente a Dios. Rezongo como todo hijo natural con los papás, sí, también a mi padre espiritual y también hay cosas que digo, pero la obediencia es para con Dios. Entonces, a mí lo que me ha funcionado, como lo decía mi esposa, como lo decía usted, ¿por qué? Porque la misma necesidad, aunque ella es mi esposa, no es la misma necesidad mía. Ella Así tiene su es. necesidad, tiene su forma de orar, tiene su forma de tener una relación con Dios y yo tengo la mía. La que me ha funcionado a mí, yo le soy obediente a Dios. Me dicen, haz esto, voy y lo hago. Dios me dice, ve y haz esto y deja de hacer esto otro, voy y lo hago. Hay hermanos de la iglesia que en su momento me decían, ay, el pastor Luis, ay, el pastor Luis. Le decía, no, hermanos, no me comprometan, yo nada más soy el hermano Luis. Puede ser que tenga el llamado, puede ser que no, pero miren, el tener, y esto nos lo ha enseñado mucho el apóstol, ¿no? Una etiqueta, vamos a llamarlo así, no nos hace ni más ni menos. Así Porque es. conocemos quienes dicen, no, a mí dime pastor, dime pastora, por favor. Sí, Y sí. bueno, no, pues, O más arriba, eh, dicen o ellos. más arriba, ¿no? Exacto. No, pues digo, a final de cuentas, ese es yo creo que una parte importante del juego, ¿no? A mí me costó, hace ratito yo les decía, vas a una iglesia a crecer, empiezas como congregante, qué bueno, ¿no? Que llegues a ser pastor o algo más, pero eso no implica que te olvides cómo empezaste y de dónde Dios te sacó, porque entonces Así en es. cierto momento te vas a dar cuenta que ya estás formando parte del juego de ser cristiano y nada más estás jugando a eso, ¿por qué? Porque nada más te ganaste un rango, ¿para qué? Para decir yo soy superior y sé más que ustedes, no se trata de eso. Entonces, con los jóvenes trato de tener esa, no transparencia, pero sí esa claridad. A ver, yo los entiendo porque sí cometí sus mismos errores y ahorita estoy cometiendo nuevos errores, pero ¿de qué se trata esto? De ser obedientes, de ser Exacto. imitadores de Dios. Dice un dicho del mundo, siempre imitado, jamás igualado. Y siempre vamos a imitar a Dios, de eso se trata. Nunca lo vamos a igualar, porque Dios nada más uno y Él es el único perfecto en todo esto. Y Así nosotros es. vamos a tratar de acercarnos a esa perfección. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tratando de ser lo más transparentes posibles para con Dios, no para con el hombre. ¿Por qué? Porque entonces es donde caemos que como yo quiero aparentar frente al hombre, juego a que le cumplo a Dios en todo lo que me dice, juego a que oigo a Dios, ¿no? Y hace poquito nos decía el apóstol, hay quienes muchas veces dicen, Dios me habló, cuando realmente Dios ni siquiera te ha murmurado al oído porque no lo Así has es. permitido, porque no lo has escuchado. Pero como ya llevamos X tiempo en la iglesia, decimos, Dios me habló, Dios me dijo, ¿no? Y esta es la parte donde muchas veces caemos en ese jueguito, ¿no? Es que Dios me habló, Dios me dijo, Dios esto, y realmente no. Entonces le digo yo a mi esposa, mejor dicen por ahí mantener un perfil bajo, mi relación Dios y yo, si en algún momento Dios me quiere exaltar en público como lo dice su palabra, va a ser porque Él así lo quiera y no porque yo lo esté pidiendo y no porque yo le esté diciendo, hermanos, miren, soy cristiano. Así es. Hermanos, miren, llevo 12 años conociendo de Dios, cuando pues no es cierto, ¿no? Lo decía hace 15 días mi esposa, en el momento que decimos, es que yo soy una persona humilde, no, pues ya, perdiste toda Exacto. humildad, entonces esa es la parte donde entran todas esas cositas como reglas del juego, ¿no? De ser cristiano. Y pues, muchas Bien. veces no nos queda esa parte clara. Efectivamente. Yo les digo, mira, pagas un precio. ¿Pagas un precio por servir a Dios o pagas un precio por alejarte de Dios? Pero de que pagas un precio, lo pagas. Ahora, retomando un poquito lo que decías, porque ya se nos fue la hora, ahora sí ya se nos fue. eh, yo les decía, miren hermanos, hubo alguien que pagó un precio por ustedes. Hubo alguien que estuvo orando por ti. Hubo alguien que estuvo intercediendo por ti, que estuvo tal vez hasta predicándote, fue yéndote a ver, que estuvo insistiendo para que tú llegaras a Cristo. Lo mínimo que debes de hacer por alguien más es lo que hicieron por ti.
orar por Orar. ellos, interceder, aguantarlos, porque yo les digo, no todos fueron fáciles. O sea, yo le costé mucho trabajo a Dios y al hermano que oró por mí o a la hermana que oró por mí, seguro le saqué canas verdes. Entonces yo no puedo esperar que los nuevos lleguen y digan, sí, claro, yo todo con Dios. Pues no, les va a costar y yo tengo que estar ahí para apoyarlo. Ese es mi trabajo como hermano mayor, el estar ahí para cuando le cueste trabajo, yo lo voy a levantar, cuando se caiga, lo voy a exhortar cuando sea necesario, le voy a mostrar el amor de Dios cuando sea necesario, pero tengo que estar ahí. Y eso es lo que tendríamos que hacer como cristianos realmente. Sería la evidencia de cuando dejemos de jugar a ser cristianos. Yo les digo, ok, vamos a esperar a que haya persecución, vamos a esperar a que se ponga feo para entonces decir, híjole, ahora sí va en serio. Pues no, he escuchado a muchos cristianos decir, híjole, es que ahorita no quiero el compromiso con Dios. Y yo les digo, perdónenme, el compromiso lo adquirieron desde que dijeron, Señor, te acepto como mi único suficiente Salvador, renuncio a hacer mi voluntad para hacer tu voluntad. En ese momento adquiriste el compromiso, no después, no cuando te ponen a servir en la iglesia, no. El compromiso lo adquiriste ahí y el compromiso lo tienes de por vida como hijo de Dios. Entonces creo que también nos falta madurez para dejar de jugar, nos falta madurez para decir, a ver, estoy aquí, dice que la palabra que todo lo que hagamos lo hagamos como si fuera para Dios. Bueno, esto obviamente es para Dios, entonces tenemos que hacerlo siempre mejor, siempre buscar esforzarnos, no estar viendo qué hacen o no hacen los demás, tengo que estar viendo lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy aportando y lo que yo tengo que darle a los demás. Amén. Y Dios se va a encargar porque es la obra de Dios. Dios no se queda con nada. Entonces, hermanos, palabras finales que quieran Claro, compartirnos, por favor. se escuchó muy drástico eso. Em, Hablando acerca de, retomando rapidísimamente, ¿no? Adelante. El ser cristiano no es solamente todo amor y dulzura. O sea, nos enfocamos, realmente el ser cristiano abarca tantas cosas eh, que si lo comparamos es todo a lo largo de nuestra vida, cada cosa tiene un punto, tiene un sí, todo, ¿no? Entonces, no es solamente el voy a decir, soy cristiano y tengo que amar a todos, o sea, sí tenemos que amar a todos. Soy cristiano y voy a ponerme en el lugar de los demás y por ponerme en el lugar de los demás ya soy un buen cristiano. Porque el ser cristiano también toca tomar decisiones difíciles que a lo mejor otros no van a querer tomar. El ser Así es. cristiano es el rendirme a Dios y el tener que someterme a su voluntad de Dios. Entonces, hay veces que, no veces, también el proceso duele, también el Ah, crecimiento duele, claro. también el ser hijo de Dios sí duele. No se trata de romantizar el cristianismo y decir de ser cristiano sí te cambia la vida, pero no solamente es así de soy cristiano y todo va a ser color de rosa, soy cristiano y ya no voy a tener problemas, soy cristiano y siempre voy a tener dinero, soy cristiano y ya no me tienen que correr del trabajo, no me tengo que enfermar, no, porque todo es parte de un crecimiento, todo es parte de un Así es. proceso Crecer duele. para, y todos esos procesos son los que más nos están acercando a Dios. Entonces, si cuando recién llegaste a la iglesia, o eres recién convertido y dices, no, pero yo todo lo veo hermoso y yo siento que Dios es amor, claro que Dios es amor, claro que todo es hermoso, porque la fe y la convicción que ahora tenemos es que ya no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Dios pelea nuestras batallas, siempre y cuando nosotros aprendamos a someternos a la voluntad de Dios. Entonces, muchas de nuestras peleas no es por medio del proceso, son peleas que tenemos con nosotros mismos porque no queremos aceptar el proceso. Así es. Entonces, amados hermanos, cuando sientan que todo está más difícil, cuando sientan que todo se está viniendo abajo, no es, a veces no es que Dios ya se olvidó de ti o que Dios ya se apartó de ti.
Simplemente Dios está diciendo, tienes que aprender a confiar un poquito más, tienes que aprender a cambiar. En el proceso Dios quiere que cambies. O sea, tú entras a un desierto y tienes que ser totalmente diferente cuando entraste a cuando saliste. Y la esperanza que todos tenemos es que Dios siempre está con nosotros. Y cuando nos cansamos, Él es el que nos carga. Y cuando se acabaron las fuerzas, Él es el que levanta las manos por nosotros. Él siempre ha levantado bandera por cada uno de nosotros. Y estamos en desánimo principalmente en estas fechas, es tiempo de decir, pero Dios lo va a hacer. Esa es la esperanza que tengo. No sé cuándo, no sé cómo, pero sé que Dios lo va a hacer porque Amén. lo prometió y es alguien que no deja las promesas a la y se va. Él siempre cumple lo que promete. Quédate con esa esperanza. Amén. Amén. Hermano Luis. Amén. Para terminar rapidísimo, pastor. Yo creo que muchos van a reconocer esto que les voy a decir es un diálogo. Y a mí me encanta decir, porque dicen que es la vida, pero yo digo que es Dios, ¿no? Cuando tú decides entrar a, a jugar este juego de ser cristiano, cuando decides permitir que Cristo entre en tu corazón, vas a saber entonces que no es que decidiste entrar a un juego, que decidiste permitir que alguien te conozca perfectamente de adentro hacia afuera. El que te hizo, el que te creó, es el que tú estás permitiendo que entre. Y Él es el único que te va a poner de rodillas en esta vida. Uf. Y Él no te va a poner de rodillas porque seas débil, sino Él te va a poner de rodillas para que vea Él lo que te ha enseñado, cuántas veces te va a poner de rodillas las mismas que vas a ser capaz de levantarte, porque todos los procesos que Él ha permitido en tu vida han servido para eso, para que crezcas proceso tras proceso, tras proceso, tras proceso, y va a decir, este es mi hijo, el que no jugó, el que sí se lo tomó en serio, y el que a pesar de todas las circunstancias que vio desde el inicio, decidió quedarse conmigo. Lo pongo de rodillas una y otra vez, pero a las mismas veces Él me ha demostrado que se ha levantado porque ha crecido, porque ha madurado y porque ha aprendido de toda la palabra que yo le he puesto en su camino. Amén. Híjole. No voy a decir nada más. Creo que muy buenas palabras para cerrar. A lo mejor lo único que terminaría sería con esta frase. Satanás no es un juego. Dios no es un juego. No seamos los únicos que jugamos, porque vamos a perder. Pues mis hermanos, muchas gracias de verdad. Mandamos un saludo al apóstol que se quedó hasta el final. Gracias, apóstol. Dios le Por si bendiga. van a seguir hablando de mí. Le mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que están con nosotros, que nos acompañan a lo largo de ese programa. Esperamos que haya sido de bendición. Quiero que se entienda, no es crítica, todo lo contrario. Es que abramos los ojos, porque creo que la iglesia necesita abrir los ojos. Hay un texto que dice que están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, necesitamos reaccionar, necesitamos manifestarnos los hijos de Dios, o Dios va a tener que hacer todo esto sin nosotros. Entonces, mejor ser parte de lo glorioso que va a ser Dios a quedar excluidos. Gracias, gracias por esta bendición. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos dentro de 15 días si Dios lo permite. Y esto fue todo. Nos vemos dentro de 8 días. Saludo a Alejandra Hernández, le mandamos un saludo, Dios le bendiga. Y gracias a cada uno de los que se reportaron, gracias a los que mandaron algún aporte a este programa, síganlo haciendo, de verdad que hacen enriquecer este programa y que sea de mayor bendición. Que Dios los bendiga, esto fue todo. A Diana Chavarría le mandamos un abrazo, que Dios le bendiga. Esto fue todo, hermanos, que Dios me los bendiga. Esto fue Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche, si Dios lo permite. Cuídense, saludos y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.